Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me confirman el sonido y la imagen, si está bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí. ¿Todo Buenas bien? tardes. Sí. Todo bien, ingeniero. Ok. Buenas tardes, ingeniero. Sí se escucha y se ve su pantalla. Qué bueno, qué bien. Ya, entonces, hoy comenzaríamos con la unidad número 3, que es espacio vectorial. El segundo parcial es solamente de esta unidad, que es espacios vectoriales, que es la unidad 3. Estos apuntes ya se los voy a subir entre hoy y mañana para que lo tengan en la plataforma. El segundo parcial es sobre todo lo que tiene este contenido. Sobre este contenido profundicen, investiguen, aparte de lo que pasamos en clase, ¿no? Siempre es bueno. Ya, entonces, nuestra sería la unidad número 3. Espacios vectoriales. Es fecha 13, ¿no? 07/2020. Sería el avance de ahora. Entonces, nuestro tema de avance viene a ser espacios vectoriales, que son los espacios vectoriales se utilizan bastante en la cuestión de simulaciones, deducción de fórmulas electromagnéticas. Tiene un amplio campo de aplicación lo que son los espacios vectoriales, porque tienen ciertas características que otros elementos no tienen. Si quieren ver las aplicaciones, tienen un poquito de investigar, pueden investigar en qué se aplican los espacios vectoriales. Tienen un amplio campo de aplicación, así como las matrices. Las matrices determinantes se aplica bastante, al menos en mi caso soy ingeniero civil, bastante aplicamos matrices y determinantes en la cuestión de estructura. Igual estos espacios vectoriales tienen su campo de aplicación. Ahora, un espacio vectorial está formado de qué elementos, aquí vamos a colocarlo. Está formado de 4 elementos, uno lo vamos a llamar conjunto B, este asterisco, este K, y vamos a llamar un círculo pequeñito. Vamos a usar esos símbolos para especificar cada uno. Estos 4 elementos que tiene acá, los 4 forman un espacio vectorial. Necesita esos 4 elementos. El primero de ellos, el conjunto B, se lo llama, este es el conjunto de vectores. Conjunto de vectores. Pero no necesariamente va a ser, como su nombre lo indica, vectores. Es cierto, pueden ser vectores. Pueden ser vectores en R a la N. Puede ser en el plano, en el espacio, o en cualquier otra dimensión de componentes que uno vea, ¿no? Pueden ser vectores en el N, pueden ser matrices,
pueden ser polinomios, pueden ser funciones, depende de dónde uno quiere aplicar este espacio vectorial, ¿no? Entonces uno define dónde va a aplicar los espacios vectoriales y ahí desarrollar. Entonces el conjunto con el que uno trabaja pueden ser vectores, como su nombre lo indica, o pueden ser matrices, polinomios, funciones, que es lo que vemos, ¿no es cierto?, aquí en las asignaturas, ¿no? Entonces el primer conjunto es el conjunto de vectores. El segundo está acá, ese asterisco, se llama operación interna. Operación interna. Este operador interno o operación interna puede ser cualquier operador aritmético, puede ser la suma, puede ser la resta, puede ser el producto, la división, una combinación. Si la operación interna es cualquier operador aritmético que conocemos, incluso se puede combinar. Luego tenemos el conjunto de escalares, K, el conjunto de escalares. Conjunto de escalares. Necesitamos un conjunto de vectores, necesitamos una operación interna y necesitamos un conjunto de escalares. Estos conjuntos de escalares pueden ser los números reales, tal, pueden ser los números complejos, pueden ser los números enteros, pueden ser los números imaginarios, y así, números naturales, racionales, irracionales. Cualquier conjunto de escalares con el que uno ha decidido trabajar. Recuerden que el conjunto de números más grandes son los números complejos. O sea, los números complejos son los más grandes. Los números complejos se dividen en los reales y los imaginarios. Y los reales ya se dividen en los racionales y irracionales, y así va la división, ¿no?, que ustedes conocen. Luego tenemos este otro acá, que es la operación externa. La operación externa. Operación externa. Este operador externo igual puede ser cualquiera de los operadores aritméticos. Puede ser la suma, la resta, el producto, otro que uno necesite. Y de esa manera se detalla cada elemento de un espacio vectorial. Entonces son 4 los componentes que tienen un espacio vectorial. Un conjunto de vectores, un conjunto de escalares y 2 operadores, uno interno y otro externo. Para nuestro análisis de la materia, nosotros vamos a trabajar con lo que se llama espacio vectorial real. Entonces ustedes tienen que buscar información sobre este espacio vectorial real. El programa analítico está en función de esto. El espacio vectorial real. En un espacio vectorial real hay 3 elementos que están bien definidos. El conjunto K, que ahí vemos allá, que está en forma genérica, K, va a ser los números reales. Esos son los números reales. O sea que esto va desde menos infinito hasta más infinito. Por eso se le dice espacio vectorial real, porque trabaja sobre los números reales. Este asterisco
que es el operador interno, va a ser la suma. Esa es la operación interna. Y el otro símbolo, que es el externo, va a ser el producto. Así, que ustedes lo describan mejor, ¿no? Y el único elemento que va a ser de análisis va a ser B. Entonces, en un espacio vectorial real, estos tres de acá están claramente definidos y el único que se analiza es este. Entonces, nuestro avance se centra en esto. O sea que nuestro espacio vectorial real tiene esta forma. B con respecto a la suma, con respecto a los reales y con respecto al producto. Entonces, un sistema de estas características se llama espacio vectorial real. Entonces, aquí nuestro único análisis se va a centrar en esto. Por eso es que en los textos, en los libros, van a ver que solamente colocan B, no colocan los otros tres operadores. Pero ellos sí están presentes. Entonces, analizo no B, pues teniendo en cuenta que mi operación interna es la suma, mi conjunto de escalares son los reales y mi operación externa es el producto. Entonces, es sobre esto que vamos a trabajar. Bien, saquen su captura y me dicen ahora. Ya, ingeniero. ¿Ya lo tienen? Bien. Entonces, vamos a desarrollar sobre eso, ¿no? Aquí vamos a colocar espacio vectorial real. Espacio vectorial real. Entonces, nuestro espacio vectorial real está definido así, ¿no? Tenemos acá 4 elementos. Conjunto B, la suma, los reales y el producto. Tenemos los 4 elementos, ¿no? Para los teoremas que vamos a ver aquí, vamos a indicar que este conjunto B es mi conjunto de vectores, ¿no? El conjunto de vectores, ¿no? El conjunto de vectores vamos a describirlo así. Está compuesto por B1, B2, B3, B4, B sub n. Cualquier elemento del conjunto B lo vamos a simbolizar así. B1, B2, B3, esos son los conjuntos de vectores. Y el otro es el conjunto de escalares, que es de acá. Son los reales. Ese es el conjunto de escalares. Este conjunto de escalares está compuesto por puros números, ¿no? En este caso los números reales. Está compuesto por los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa sub n. Entonces, en los teoremas que vamos a enunciar ahorita, los axiomas,
Vamos a trabajar de esta manera con esto de acá. Entonces, para que esto sea un espacio vectorial, tiene que cumplirse lo siguiente. 1. Nos dice, para todo B1, B2, fíjense que me estoy refiriendo a los conjuntos que he hecho acá, ¿no? Y ese es el cuantificador que ustedes han visto en álgebra 1. Para todo B1, B2 que pertenece a este conjunto B, se debe cumplir que B1 más B2 siga perteneciendo a B. Primero vamos a enunciar todos los axiomas y después ya les explico en qué consiste, qué significa eso. Esto se llama operación binaria interna. Operación binaria interna. En los textos a esto lo sintetiza en estos términos, le coloca OB, que es lo mismo, ¿no? Operación binaria interna. 2, debe cumplirse que para todo B1, B2, B3 que pertenece a B, tal que B1 más B2 más B3 tiene que ser igual a B1 más B2 más B3. Tiene que cumplirse la ley asociativa. Todas estas leyes que estamos enunciando ya las han visto en álgebra 1, ¿no? Ley asociativa, conmutativa, neutro. 3, para todo B1, B2 que pertenezca a B, debe cumplirse que B1 más B2 es igual a B2 más B1. Esa es la ley conmutativa, ¿no? El orden no altera el resultado. 4, para todo B que pertenece a B, existe un E que pertenece a B dentro del mismo conjunto, tal que B más E es igual a E más B y es igual a B. Y eso se llama neutro. Recordarán que el neutro de la suma es el cero. Cualquier número más cero no cambia. Y el neutro del producto es 1. Cualquier número por 1 sigue siendo ese mismo número. Son sus neutros, es lo mismo. Aquí tenemos para todo B que pertenece a B, existe un B' que pertenece a B, tal que B más B' igual a B' más B igual a E, ¿no? Eso se llama inverso. El inverso en la suma es el opuesto, ¿no? 1 más menos 1 es 0. Si ustedes observan acá estos primeros 5 axiomas, de aquí a acá, estas 5 que nos exigen, solamente trabaja con el conjunto B y la suma. Las primeras 5 condiciones solamente utiliza el conjunto B y la suma, no utiliza el conjunto de los reales, los escalares y el producto, recién a partir del sexto axioma. A partir del sexto axioma participan los otros. Aquí nos dice para todo B que pertenece a B, para todo alfa que pertenezca a los reales, tal que alfa por B pertenece a B. Tiene que ser cerrado para el producto. Cerrado para el producto. 7.
para todo B que pertenezca a B, para todo alfa 1, alfa 2 que pertenezca a los reales, que está entre los reales esa, tal que B por alfa 1 más alfa 2 es igual a B por alfa 1 más B por alfa 2. Esto se conoce como primera ley distributiva. 8. Para todo B1, B2 que pertenezca a B, para todo alfa que pertenezca a los reales, tal que alfa por B1 más B2 es igual a alfa por B1 más alfa por B2. Se conoce como segunda ley distributiva. 9. Para todo B que pertenezca a B, para todo alfa 1, alfa 2 que pertenezca a los reales, tal que B por alfa 1 por alfa 2 es igual a B por alfa 1 por alfa 2. Se conoce eso como asociativa mixta. Y el 10 nos dice para todo alfa que pertenezca a los reales, existe un E que pertenece a los reales, tal que alfa por E es igual a E por alfa es igual a alfa. Eso se llama neutro. Ahí tendríamos los 10 axiomas, ¿no? Que debe cumplir todo espacio vectorial. Pero aquí estamos analizando lo que se llama el espacio vectorial real, que está compuesto, que tiene una característica especial. Uno es que, entonces, si yo vuelvo a lo de arriba, tengo aquí el conjunto B con respecto a la suma, con respecto a los reales y con respecto al producto. De estos 4 elementos, conozco, la suma es un operador verificado, los reales también, y esto también. Son 3 elementos que no necesito analizar. Entonces, mi único análisis se va a centrar en esto. ¿Qué ocurre con este elemento? Con el conjunto de vectores. Mi análisis se centra en esto. Como estos 3 de acá ya no se verifican sobre el conjunto B, entonces esto se reduce a 2 propiedades que deben cumplirse, que son la número 1 y la número 6. Entonces, cuando uno va a trabajar y verificar un espacio vectorial real, solamente necesita que se cumpla el axioma 1 y el axioma 6. Si se cumplen esos dos, ya se cumple lo demás. Entonces, en este caso, nuestro alfa, lo que debe cumplirse es el 1 y el 6. Si se cumplen estos dos, podemos decir que ese conjunto B forma un espacio vectorial con lo demás, el 1 y el 6. Ahora, ¿qué significa qué puedo interpretar de la propiedad 1, de la 1? Vamos a hacerlo desde el punto de vista de la física. ¿Qué significa esto acá? Significa lo siguiente. Si ustedes tienen una recta L, vamos a tomarlo así, una recta L. Esta recta L va a ser mi conjunto B.
tal como dice la recta L es mi conjunto B. Dentro de esta recta L yo puedo colocar vectores. Aquí puedo colocar un vector B1, puedo colocar otro vector B2. Ambos vectores comparten la misma dirección. Pueden tener sentido opuesto, pueden tener módulos diferentes, sentidos diferentes, pero tienen la misma dirección. Todos están en la recta L. El vector B1 pertenece a L. El vector B2 también pertenece a L. Ambos vectores están dentro de la misma recta. Si yo los sumo, independientemente de la orientación que tenga, si yo los sumo, los dos vectores, B1 más B2 debería seguir estando entre la misma recta L. Entonces a eso se refiere el axioma 1, ¿no? Que se mantienen las características. Si tiene usted dos vectores, en una recta, y si lo suma, me da otro vector que está dentro de la misma recta, no se sale. Si al sumarlo se sale de la recta, se cambia de dirección, significa que no se está cumpliendo. Esto puede ser en una recta o puede ser en un plano. Yo tengo un plano pi. Puedo tener dos vectores en el plano. Un vector B1 por acá. Un vector B2 por aquí. Y otro vector por acá. Entonces aquí yo tengo que B1 pertenece al plano pi. B2 pertenece al mismo plano. Por lo tanto, B1 más B2 sigue perteneciendo al plano pi. Entonces ahí tiene otra interpretación de ese mismo. Si tienen dos vectores en un plano y lo suman, tiene que el otro vector que esté en el mismo plano. Por eso dice operación binaria interna. Cualquier operación que haga internamente me da otro elemento que no se sale de ahí. O puede ser B1 una matriz simétrica, B2 otra matriz simétrica, ¿no? Puede ser B1 una matriz simétrica, ¿cierto? B2 también es otra matriz simétrica. Por lo tanto, si yo lo sumo, B1 más B2 debería ser también una matriz simétrica. Entonces, lo importante es que la característica que tiene ese elemento se mantenga, ¿no? A eso se refiere esto acá. A eso se refiere. Esa es la interpretación que uno tiene que hacer de eso. Ahora el axioma 6, vamos a ver acá, es algo similar. Nos dice que si tengo una recta L, esta recta L va a ser mi conjunto B, igual acá puedo tener un vector B, ¿no? Un vector B, y puedo a partir de ahí obtener otro vector. Entonces que el vector B pertenece a la recta L. Y si lo multiplico por un escalar, alfa por B, sigue estando entre la misma recta L, ¿no? En este caso, alfa es un escalar, ¿no? Un número real. Entonces, puedo multiplicarlo por cualquier número, pero su característica principal se mantiene, ¿no? Que no cambia de dirección. Puede cambiar de sentido, puede cambiar de módulo, pero se mantiene en la misma dirección. Ahora, si la dirección no se mantiene, significa que no está cumpliendo esa propiedad, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que uno tiene que hacer de las propiedades 1 y 6. Lo mismo si fuera una matriz simétrica, al multiplicarlo por un escalar,
tiene que seguir siendo una matriz simétrica o antisimétrica. U otra característica que uno vea importante. ¿Ya? Entonces saquen su captura y me avisan ahora. Si hay alguna pregunta, pueden hacer. Listo, ingeniero. ¿Ya lo tienen? Bien. Entonces, ustedes se tienen que centrar en estos dos elementos, el 1 y el 6, para ver si un conjunto cumple o no, ¿no? Si tuviéramos que analizar los cuatro elementos, el conjunto B, la suma, los reales y el producto, entonces sí, habría que analizar los 10, ¿no? Pero en este caso solamente se analiza B, por eso se reduce el procedimiento. Entonces aquí vamos a colocar propiedades. Algunas propiedades que nos ayudan a identificar un espacio vectorial a simple vista. Propiedades. 1. Toda recta en el plano o el espacio toda recta en el plano del espacio que pasa por el origen de coordenadas constituye un espacio vectorial. Constituye un espacio vectorial. En lo sucesivo vamos a llamar así a EB. Espacio vectorial. Entonces, esta propiedad me dice que toda recta en el plano o en el espacio que pasa por el origen de coordenadas constituye un espacio vectorial. Si ustedes recordarán, en el sistema plano tenemos el sistema XY. En el sistema XY tenemos infinitas rectas, pero hay una recta que pasa por el origen. En este caso, esta es mi recta L, que va a ser mi conjunto B, ¿no? Y esta recta pasa por el origen, o sea que el punto 0, 0, 0, 0, 0,0, 0,0 pertenece a L, o sea, pasa por el origen. Y la ecuación de una recta que pasa por el origen, ya ustedes se acordarán, es y igual a m de x, donde m pertenece al intervalo que va de menos infinito a más infinito. Entonces, si ustedes le dan valor a m, cualquier valor, esto va girando como una hélice. Entonces, cualquier recta en el plano que pase por el origen de coordenadas tiene esto acá, tiene esta forma. ¿Y cómo sabemos que pasa por el origen?
borrar esto. Ya. ¿Cómo sabemos que pasa por el origen? Porque si una de las variables es 0, la otra es 0. Si hago si x igual a 0, entonces y igual a 0. Entonces, chica, mucho acá. Tiene que dejarlo eso arriba, no hay espacio. Okay. Me pertenece al intervalo de menos infinito a más infinito. Entonces, cualquier recta que pasa por origen tiene esa característica. Aquí es importante lo siguiente, no se va a olvidar de esto. Hay que identificar dónde estamos trabajando, esto es el sistema. El sistema donde participa todo esto es el sistema R cuadrado. Y esto más adelante se utiliza. ¿Ya? O sea, el sistema, dónde estoy haciendo todo, dónde estoy desarrollando todo. En este caso, la recta L igual al conjunto B está compuesto por los pares X y Y, tal que Y es igual a M de X. Y es un subconjunto de R cuadrado, y esto es importante identificar dónde estamos trabajando. Esto que va a lo último es importante. Entonces, toda recta que pasa por el origen, está acá, viene a ser un espacio vectorial. ¿Y cómo sé que pasa por el origen? Porque si analizo esto, uno dice si x igual a 0, entonces y igual a 0. Por lo tanto, 0, 0 pertenece a la recta L. Entonces uno a simple vista se da cuenta, ¿no? Pero esto es válido solamente para recta. No lo vayan a tomar para otro elemento más, si para recta, en el plano o en el espacio. Ahora, si trabajamos en el sistema del espacio, tenemos el sistema acá. Ustedes utilizan el sistema derecho o el izquierdo, jóvenes, en el espacio. Jóvenes, para trabajar en el mismo sistema que utilizan. ¿Utilizan el sistema izquierdo o derecho? Bueno, derecho. Un sistema es este, fíjense. Un sistema es este. X, Y, Z. ¿Utilizan este? Sí, ingeniero. ¿Jóvenes? ¿Utilizan ese? Sí, ingeniero. Ahí. Entonces este es el sistema derecho, porque algunos utilizan el sistema izquierdo, depende de eso del docente. Por eso les preguntaba. Entonces, si más utilizan este, sería el sistema derecho, ¿no? Que es el del tirafondo. Ya. Entonces, en un sistema en el espacio, igual tenemos una recta. Con una recta. Trata de ser lo más recto posible. Una recta que pasa por el origen. Esta es mi recta L, que es mi conjunto B. Esta recta L pasa por el origen, aquí está. 0, 0, 0 pertenece a la recta L, pasa por el origen. Y la ecuación de una recta que pasa por el origen tiene dos ecuaciones. Se puede expresar de dos formas. O sea, es la misma ecuación expresada de forma diferente, ¿no? Una es la ecuación simétrica, que se escribe así, ¿no? Ya se deben recordar. La ecuación simétrica es x sobre a igual a y sobre b igual a z sobre c. Entonces, esta es mi ecuación simétrica. Ecuación simétrica. Y la otra ecuación es la paramétrica. X igual a por t
Y igual a B por T, Z igual a C por T, ¿no? En este caso T es un parámetro. T es un parámetro. Ese parámetro va de menos infinito a más infinito, ¿no? Entonces esta es mi ecuación paramétrica. Ecuación paramétrica. Entonces, una recta en el espacio que pasa por el origen puede estar en forma simétrica o en forma paramétrica. ¿Cómo sé que pasa por el origen? Porque si una de las variables es 0, las otras son 0. Si yo tengo aquí si hago x igual a 0, voy a obtener que, o sea, a partir de ahí se subdivide lo de arriba. Voy a tener que x sobre a es igual a y sobre b. X sobre a es igual a z sobre c. Por lo tanto, si x vale 0, y vale 0 y z vale 0. Eso implica que 0, 0, 0 pertenece a la recta L. Cuando se trata de recta, si una de las variables es 0, todas las demás son 0. En el caso de la simétrica, en el caso de la paramétrica, es más simple. Si t es igual a 0, entonces nos va a salir que x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Ahí nos está indicando que 0, 0, 0 pertenece a la recta L. Entonces, ya sea en forma simétrica o en forma paramétrica, se cumplen. Si una de las variables es 0, todas las otras tienen que ser 0. Y la ecuación de esta, nuestro conjunto, la recta L, es igual a B, puede ser expresado como x, y, z, tal que x sobre a es igual a y sobre b, es igual a z sobre c, y un subconjunto de L al cubo. A eso me está olvidando acá. Todo esto hay que identificarlo, ¿no? Todo eso se está trabajando dentro del sistema L al cubo. Estamos trabajando ahí. Ya sea expresado así, o expresado de la otra manera. X, Y, Z, tal que X igual a por T, Y igual a B por T, o Z igual a C por T, un subconjunto de L al cubo. Entonces uno puede expresarlo en forma simétrica o en forma paramétrica. En ambas situaciones, ya sea así o de esta otra manera, ambos son espacios vectoriales. Entonces, toda recta que pasa por el origen en el plano o en el espacio es un espacio vectorial, la recta. Entonces, esto nos permite hacer una valoración a simple vista. Por ejemplo, si yo tengo acá cualquier recta, no necesito hacer el análisis, simplemente a simple vista. Tengo aquí una recta, un conjunto B, es compuesto por x y y, tal que y es igual a x menos 1. Y un subconjunto de L cuadrado. Ahora, este conjunto B, jóvenes, a simple vista, ¿es un espacio vectorial o no, jóvenes? Entonces, para saber qué hago, yo digo, si x igual a 0, entonces la otra variable debería salirme 0. La variable me sale y igual a menos 1. Entonces, ¿qué significa? Que 0, 0 no pertenece a ese conjunto B. Vamos a llamarlo B1. Por lo tanto, B1 no es
espacio vectorial. Suficiente que uno vea que el vector 0, 0 no se encuentra, ya no es un espacio vectorial. Puedo tener un conjunto B2 compuesto por X, Y, Z, tal que X sobre 3 igual a Y sobre menos 1 igual a Z sobre 4. Y un subconjunto de R al cubo. Ahora, para ver si es o no espacio vectorial, directamente cualquiera de las variables le hago 0. Lo más común es decir sí, X vale a 0. Entonces, tengo aquí dos ecuaciones, que X sobre 3 igual a Y sobre menos 1, y la otra ecuación sería X sobre 3 igual a Z sobre 4. Si X vale 0, aquí vemos que Y vale 0, y aquí Z vale 0. Al despejar de ahí, de aquí inferimos que 0, 0, 0 pertenece a la recta L. Por lo tanto, el conjunto B es un espacio vectorial. Entonces, uno de esa manera, y con ese pequeño análisis, uno determina si una recta en el plano o en el espacio es o no un espacio vectorial. Si no pasa por el origen, no es espacio. Si pasa por el origen, es un espacio vectorial. Yo puedo tener aquí, esta vez para ustedes, yo tengo aquí B3. Ese conjunto B3 sería un espacio vectorial o no, joven. Jóvenes. ¿El conjunto B3 es o no un espacio vectorial? No, ingeniero. ¿Por qué no? ¿Por qué no es? Porque igualando a 0 la X, la Y no va a salir 0. ¿Verdad? Fíjense acá. Ustedes tienen aquí la ecuación matemática, ¿no? 3x aquí igual a 2y. Pasa con positivo. Por tanto, x igual a 2 tercios de y. Si x igual a 0, ¿cuánto vale y ahí? Joder. Si despejan de ahí, y vale ¿cuánto? 0. Por lo tanto, 0, 0 pertenece a B. B es espacio vectorial. Si usted une las variables, incluso a simple vista, ¿no? Si x vale 0, menos 2 lleva a ser igual a 0, y es 0. O sea, de cualquier análisis que ustedes hagan, le va a salir 0, 0. Saquen sus capturas ahora, me dicen. ¿Lo tienen? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, antes que me olvide, no, el día jueves, recuerden, es su examen. El día jueves es su examen, primer parcial. Tienen que conectarse mediante Zoom, ya lo he hecho varias veces, todos lo voy a repetir. Nunca está de más. Ustedes se conectan 15:55 y ahí voy a estar habilitando a los alumnos.
15:55, lo que esté a las 15:55 ya lo voy a estar habilitando en la sala de espera. Así se llama esto virtual. Se va a habilitar a los alumnos hasta las 16:10, como ya le dije antes. Entonces, tienen ustedes para... Ingeniero, disculpe, la fecha de entrega de los prácticos no era hasta el 15. Es hasta el jueves, ¿por qué? Porque en la plataforma creo que a la mayoría nos salió que era hasta el lunes, creo. Ah, ya, no, sí, ya lo corregí eso, sí, me mencionaron. Puede entrar a la plataforma si quiere ahorita, ya está corregido, está hasta el jueves a las 10 de la noche. Ya lo corregí eso. Está bien, gracias, ingeniero. Ok, está bien, cualquier cosa me preguntan, ¿no? Por ahí también algo está mal en el sistema. Entonces, el día jueves, este es su lazo para habilitarse al examen. Si fuera un examen presencial, sería 16:00 y ya nadie más entra. En este caso, tienen 10 minutos por la cuestión de que son hartos alumnos y hay que ir habilitándolo a los alumnos. Entonces, ese es su lazo para habilitarse para el examen. Después el examen termina, ya me les he explicado esto, 17:30. Y tiene hasta las 17:40 para subirlo a la plataforma, a Moodle. Ingeniero, Las todo lo que 17. usted escribe, perdón, ¿Sí le escucha? todo lo que usted ha escrito de la unidad 1, unidad 2 y todo esto, ¿acá usted lo sube o solamente o lo borra? No, a ver, creo que ya le expliqué esto al comienzo del semestre. O sea, yo en la plataforma Moodle lo que subo es esto, son los contenidos. Aquí están los contenidos, todo esto que ve en pantalla, eso lo subo. Que es el contenido de la materia. Todo esto acá es lo que avanzo en clase, en las clases virtuales, todo esto. Entonces, a medida que voy avanzando en las clases virtuales, ustedes van sacando su captura. Es como si yo avance en una pizarra y en la pizarra ustedes le sacan una foto, que es lo que normalmente hacían últimamente, ¿no? Yo no hacía en la pizarra ya en aula y los alumnos atendían mayormente y después le sacaban una foto a la pizarra y ya tenían su avance, ¿no? Lo mismo acá, solamente que aquí en vez de la pizarra tenemos la pantalla, ¿no? Todo esto es lo que avanzo yo en clase virtual. Entonces esto no lo subo yo, esto es para todos los alumnos que participen en las clases. Como les explicaba, es como estar con una pizarra acá y ustedes simplemente hacen seguimiento de lo que uno va explicando, después ya yo les digo saque su captura y eso lo van teniendo para ustedes. Esa es la metodología que yo utilizo. Otra cosa, el día jueves, no se olviden que a las 4 en punto tienen que habilitar su videocámara, porque es la única clase que yo voy a grabar todo el examen, ¿no? Para cualquier reclamo, motivo, cualquier circunstancia. Y no se olviden que una vez se sientan, una vez comience el examen, donde estén ubicados no pueden moverse. Alumno que desaparece su silla, se anula ese examen, ¿no? Y tengo de respaldo la grabación, ¿no? Para eso es que yo grabo todo el examen. Y otra recomendación, bueno, si pueden, porque normalmente aquí aparece el nombre de los participantes, ¿no es cierto? Pues aquí está Hernán Cabero, Erika Choque, Flores, Juan Carlos Flores, están todos los alumnos acá, ¿no? Pero muchas veces están utilizando un equipo que es de otra persona, de su madre, su padre, o el último le ponen otro nombre, ¿no? Eso tampoco, eso no es que esté mal, pero en el examen sería bueno que el equipo que estén utilizando esté con su nombre de ustedes. Caso de que no se pueda, porque algunos utilizan el celular de su madre, de su padre, entonces me avisan, me dicen, estoy saliendo con tal nombre, porque yo voy a verificar aquí en la lista que tengo y ese nombre que está en pantalla no sale, no hay, ¿no? Entonces ustedes me dicen, bueno, estoy usando el celular de mi hermana, mi hermano, mi padre, entonces soy tal persona, yo busco el nombre del sujeto que aparece y ya le pongo el nombre de usted, ¿está bien? Eso me dicen el día jueves, por si acaso, ¿ya?
¿Se ha entendido, jóvenes? El mensaje, ¿por dónde se lo enviamos? Ok. Bueno, jóvenes, no quiero confundirlos más con este tema. Entonces, quedaremos acá y en la próxima clase vamos a comenzar a profundizar en lo que es espacios vectoriales. Estudien para el día jueves. Bueno, si Dios permite, nos veremos el día jueves, jóvenes. Desconéctense, cuídense, estudien, que les vaya bien. Hasta luego, jóvenes.